Retomamos la sección Patrimonio y lo hacemos en compañía de Paco Muñoz. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Bueno, Paco, hoy nos toca internarnos en el laberinto de las leyendas de Córdoba. Hoy vamos a tocar, sí, vamos a empezar por tocar las leyendas que tiene la mezquita, como mezquita y como su parte cristiana, y concretamente hoy pues vamos a hablar del cautivo, el famoso cautivo que cuenta la leyenda que estaba amarrado allí en una columna y que hizo con la uña en ella una cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Paco, te quería preguntar cuál es la primera datación, porque ha habido escritores, poetas que sí se han ido haciendo eco a lo largo de la historia de esta leyenda de leyendas, porque ahora veremos cómo hay diferentes versiones, cómo, en fin, ha dado lugar a muchísimas interpretaciones, ¿no? Es muy amplia, sí, sí. Y yo me puedo perder y no puedo, yo no, es no imposible tengo capacidad de abarcar todas esas referencias que hay al respecto. Pero lo que sí es cierto es que yo me traslado a mis años de niño, en donde, cuando jugábamos a la mezquita era el lugar de nuestros juegos, pues yo nací allí en el barrio de la mezquita, y hace unos pocos de años ya, y afortunada o lamentablemente, da igual, y entonces pues actuábamos como guías turísticos y gustaba que cuando venía un amigo de otro barrio llevarlo y explicarle aquello que era lo que más le llamaba la atención. Hay multitud de leyendas, la columna que olía a azufre, el buey que reventó, el colmillo del elefante, en este caso del cautivo era el San Cristóbalón, en este caso lo del cautivo era muy llamativo porque pues decía, este hombre estaba aquí amarrado y el tiempo que estuvo amarrado, bueno, eso es materialmente imposible. O sea que tú párate a pensar, incluso con un instrumento sería difícil el profundizar. Ahí tenemos se desmonta rápidamente. El bajo relieve, que además, digo, han fomentado esta leyenda, pero además hay una cosa curiosa, este bajo relieve y este lugar está ubicado entre dos capillas. Dos capillas que son del 1600 y pico, cuando se cierran los paramentos exteriores, en este caso la parte norte, y se hacen las capillas. Entonces esto hace un bajo relieve, este bajo relieve creo que fue Nájera, me parece que se llamaba, el racionero. Sí, efectivamente, la capilla de la Epifanía. Sí. Epifanía y la del Rosario, entre las dos. Y Nájera dice en el 1600 y pico, en el siglo XVII, dice de hacer ese bajo relieve. Como curiosidad, ese hombre está vestido como si fuera un galeote, como si fuera un quesero, como si fuera un campesino, ¿no? Y además lo tienes puesto ahí con una actitud muy pía y amarrado a unos grilletes. Para empezar, la vestimenta, bueno, de ese encargo que, como bien decías, hacía Baltasar Nájera, pues llama la atención por lo holgado de la camisola, ¿verdad? También la almilla, los colores que se eligen. Claro. Y bueno, y también por el gorro, el capuz que tenemos está ahí abajo, suelto. Ahí hay una abajo, serie ¿no? que es más de galeotes, de marinos, ¿Y qué es lo que hacía la gente? La gente lo primero que llamaba la atención, bueno, yo creo recordar, no estoy muy seguro, muchas veces se pierde uno en la memoria, en los recovecos de la memoria, y yo creo que antes no estaba protegida la cruz, que está en la columna grabada, no estaba protegida con la reja. Esto me parece que ha sido a posteriori. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Tampoco estaba protegido como está protegido el bajo relieve. El bajo relieve, la gente decía que si le arrimaban un mechero o un cerillo, lloraba. El pobre hombre lloraba por estar allí cautivo. Claro, ¿qué podía hacer eso? Pues podía ser, pues no sé, el propio material, cuando tú le arrimas, y la propia humedad que tenga, o algunas sustancias químicas que sean las que hagan, o inclusive la laca de pintura, porque esa camisola roja está pintada, o sea que es por poner un ejemplo. Y entonces, como decíamos antes, está ubicado en un sitio, hay una serie de textos en latín, hay un texto encima de la columna que dice que esta columna fue grabado por la uña de tal y cual, y ahora todo eso está protegido con un metacrilato, digo, los textos, el bajo relieve, porque la gente, estamos viendo ahora mismo el sitio, el lugar exacto donde está ubicado. Aquí delante está la columna que también la frotaban, que también está protegida, está también lo de San Cristóbalón, el lienzo, y esa baranda
creo que es del siglo XVI también, o por ahí. O sea, todo esto es la época cristiana, la época de la conquista, cierran los paramentos, hacen las capillas, y lo que no se sostiene es que los musulmanes tuvieran un preso amarrado en un recinto sagrado, amarrado a una columna, y que tuviera tiempo y que le permitieran, ya puesto a decir tonterías, le permitieran con una uña, eso es imposible. Claro, se habla incluso del milagro, de que al contacto con la uña se ablandara el mármol, ¿no? Sí, claro, eso es, bueno, eso es también, hay que decir. Hay también otra columna en la zona de la entrada de la Puerta de las Bodas, que le llamamos nosotros, que es la que está más cercana a la Puerta de Santa Catalina, y esa columna también tiene como dos sitios donde se han introducido unos garfios y un rozamiento de alguna cosa que estuviera amarrado ahí. Esa no es. Ahora estamos viendo la columna donde está la cruz, la columna donde está la cruz. La que yo te digo está en otra zona, no hay ninguna fotografía disponible, yo las tengo en casa, y entonces nosotros cuando niños se poníamos incluso como se ponía abrazaba la columna y decía, y aquí estaba la argolla, y aquí estaba el sujeto, y estaba así amarrado el preso en la otra columna, ¿no? En resumidas cuentas, esta es una leyenda muy atractiva. El otro día estuve rodando un trozo de vídeo y aquello estaba lleno de japoneses haciendo fotografías, locos perdidos. Yo no sé quién se lo habría dicho, de manera lo pone en los textos, ¿no? Ha interesado a muchos autores la historia de este inculpado, de este inocente, ¿verdad?, cautivo, que veíamos en este bajorrelieve, además en una postura tan poco natural, tan hierático, ¿verdad? Hombre, desde luego se entiende que es posterior incluso, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, a la época musulmana. El racionero lo encargó en el siglo XVI. O sea, eso sí se conoce y tal, pero sin embargo son muchos los huecos, ¿verdad?, que nos deja la leyenda, ¿no? Se ha ido alimentando con el tiempo, y si te parece, Paco, podríamos empezar por contar, pues a grandes trazos, grosso modo, qué es lo que conocemos de esta historia del cautivo. En realidad, bueno, da para poco porque la cruz la denomina el Cabildo el crucificado del cautivo. El pueblo llano lo llama el Cristo. Como tú bien has dicho, el bajorrelieve es algo infantil, pues representa a un señor de rodillas en actitud de estar rezando, y bueno, ya hemos hablado de las ropas que son bastante posteriores a la época musulmana. Bueno, tiene la camisola está ancha de color rojo, los calzones de color verde oscuro, y lo que habíamos dicho antes, que es usada por los galeotes, esta ropa. El bajorrelieve lo mandó esculpir el racionero de la capilla. El racionero era un canónigo con derecho a ración, un prebendado que disponía las rentas de la catedral, mejor dicho, de una parte de ellas, ¿no? Hemos hablado también del lloro característico, y luego además hay una cosa que en los textos que hay en latín, la traducción de uno de los textos, que está encima del bajorrelieve, dice, mientras los mahometanos celebran sus fiestas, que en el latín decía Mahometicus orgia, impensable también que los musulmanes tengan una orgía en un lugar sagrado suyo. El cautivo cristiano invoca en este templo al Dios verdadero y graba con las uñas en la columna al que tiene en el corazón. Muerto en prisión por él, posee su corona de gloria. Bueno, ¿vale? Yo en el texto que ya particular digo que el racionero se quedó tan pancho, porque en realidad, bueno, se quedó tan pancho cuando permitió ese texto, ¿no? Y a la derecha, ya esto es muy moderno, ya está el texto que dice, este es el Cristo que hizo el cautivo con la uña. Luego volvemos a alimentar más la leyenda. Bueno, pues lo que pasa es que en ningún sitio dice que es una leyenda, te lo dan por hecho. Y entonces ahí es donde está el asunto. El siglo XVI es la baranda protectora. Y antes tú accedías perfectamente a la cruz, incluso podías hacer la prueba de decir, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Bueno, tiene también otro texto del siglo XVIII, en este caso, muy bonito, muy rimbombante, que yo no sé si veremos ahora la fotografía, en el que dice, el cautivo con gran fe en aqueste duro mármol con la uña señaló a Cristo crucificado, siendo esta iglesia mezquita donde lo martirizaron. Aquí tenemos el texto.
Sí. Digo que es muy bonito porque está muy... también de la misma época posiblemente será... No, pero este es del 18, pero han copiado los lacados, los colores del bajo relieve, ¿no? Pero ningún texto nos aclara nada respecto al personaje. Efectivamente, en cuanto a esa ambigüedad, de hecho, Paco, es curioso que algunas versiones incluso lo relacionen con momentos históricos. Se habla de la movimiento breve de resistencia antiislamista del siglo IX, inspirado por San Eulogio, y se dice que podría ser un cristiano en contra de la islamización de la sociedad cordobesa, pero luego también nos encontramos la historia de aquel cristiano que trabajaba en una huerta cercana, que se enamora de una árabe, y que es inculpado por el crimen del hermano de esta joven. Claro, es que da para mucho. Yo creo que fue una fuente inagotable para los escritores y, ¿no?, en punto de partida una leyenda, y a partir de ahí ya... yo digo, hablaban también de un mártir mozárabe. Tampoco se sostiene. También digo que no se sostiene porque por se dieron idea. algunos casos en el siglo IX y estamos hablando de la ampliación de Almanzor. Sí, es el primer problema que nos encontramos. La ampliación de Almanzor. Claro. Yo tengo mis teorías. Yo no soy un erudito en esto ni en casi nada, Entonces yo tengo mi teoría que si casi todas las columnas de la ampliación de Almanzor se hacen, bueno, se tallan en la cantera del Rodadero de los Lobos, que hablamos ya el otro día de ella, ¿no? Todos son muy uniformes, ya no son columnas de acarreo como han sido las de las anteriores ampliaciones, columnas de todos los tipos. Almanzor ya está más unificado, pues que podía hacer una marca de cantero o un propio error de la talla. Incluso las señales que se han atribuido a cadenas podrían estar relacionadas con esto. Claro, hay en lo que se llama el Museo de San Vicente una enorme escayolas de haber hecho, de haber vaciado las marcas de cantero, desde señales árabes hasta señales cristianas, porque había cristianos que trabajaban en las canteras, o sea que porque su marca de además hay alguna que traje una fotografía en el que se ve una cruz, simple y llanamente, bueno, una aspa, una cruz, montones de figuras que hay para el que el cantero muchas veces para cobrar su trabajo le ponía su firma. Y así hay muchísimas. Luego hay otras columnas que también tienen otras grabaciones. Y hablábamos que Ortiz Belmonte citaba la escalera de bajada del Palacio del Moro de Ronda, que tiene 400 escalones, y uno de los escalones pues también le había hecho un esclavo que bajaba por agua con la uña. O sea, que cada vez que bajaba por agua en el botijo, se paraba un ratito y con la uña le daba. Y es imposible. O sea, son leyendas. Como tal hay que tomarlo. Claro, y si impensable es este cautiverio, esta estancia aquí amarrado a esta columna. Estamos ubicándonos en el muro norte del templo. El episodio del ahorcamiento, ¿verdad?, de que se produjera esa ejecución. Es que te has documentado extraordinariamente, Ángela, de verdad. Yo me siento muchas veces apabullado por tus conocimientos. Porque yo tengo que estar a la altura de los invitados. Pero es que eres una excelente profesional y además te documentas extraordinariamente. Y yo muchas veces no sé cómo salirme de algunas de tus preguntas. Muchísimas gracias, Paco. Porque de verdad te lo digo, es que es tan amplio el tratar de memorizar todo este trabajos que hay sobre esta leyenda. Bueno, es de admirar, desde luego. Así se aprende. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, hablábamos de la muerte, ¿no?, del cautivo, que es otro episodio un poco para no dormir, ¿no? Yo en ese tema nunca he profundizado. Nos quedamos siempre, los nenes nos quedamos siempre cuando explicábamos aquello, y quedabas muy bien cuando hacías todo esto, que nosotros no desmentíamos aquello. Claro. Todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Cuando llegaba el vecino, el niño, el amigo del colegio que venía de otro sitio, tú quedabas de película contando aquellas historias, porque aquellas historias llamaban muchísimo la atención, como ahora, tampoco. Ahora siguen llamando la atención, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una cosa muy curiosa. Yo he estado debajo, afortunadamente, debajo en el subsuelo de donde está el cautivo, o sea, la cimentación de la capilla está abajo sujeta para evitar desplome en lo que era el antiguo cardo romano, que venía prolongando céspedes, pasando cercano por el aljibe que nuestro amigo anterior entrevistado, Pancho, ha bajado a él, y tiene una fotografía, además lo hablamos el otro día. Ese cardo acababa en la zona sur, y ese muro
esa parte donde está el cautivo era el final de la anterior mezquita y principio de la ampliación de Almanzor. Sí. A mí me llamó la atención porque cuando bajé ahí abajo, en esa zona arqueológica que hay, pues se veía perfectamente la cimentación y donde estaba eso estaba en su origen, digo en su origen, en época ya de la ampliación de Almanzor, sí, estaba abierto al patio de los Naranjos. Esa columna estaba totalmente sola y ahí no había la capilla, por tanto era translúcido el patio de abluciones a la mezquita, ¿no? Es impensable que ahí estuviera una persona amarrada y haciendo su vida hasta que se muriera, o lo que has dicho del ahorcamiento. Sí, ahorcada además en un arco, mismamente. Sí, sí, ¿no? y cómo se subía hasta el arco, el hombre. Claro. Estaba amarrado, bueno, es ganas de... Lo que sí me llama la atención es que estas leyendas la permitan. Bueno, si dijeran, por ejemplo, pues esto es una leyenda. Claro, que quedara perfectamente claro como que es una leyenda. El ámbito de la mitología, ¿no? Exactamente, queda perfectamente claro que es una leyenda y ya no hay nadie que... yo me acuerdo, fíjate que había una fotografía que os facilité, había un cepillo antes, porque se pedía la limosna para el cautivo también. Eso era muy normal, el cepillo famoso, la hucha, eso, ahí lo pone, ¿ves? Se rentabilizaba, ahí, fíjate, ¿no? Ahí historia. se recoge la limosna para lo que pasa es que no terminaba, pero ahí estaba sujeto el cepillo y de chico pues había un cepillo que tenían unas llaves, las tenían una gente y luego de vez en cuando pues sacaban las monedas del cepillo, limosna para el cautivo. En resumidas cuentas que la leyenda no da para más. Vamos, si entramos en el capítulo tuyo de todo lo que hay escrito sobre ello, pues daría para muchísimo tiempo. Pero claro, porque además incluso la historia va más allá, llega a esa imagen en el río Guadalquivir, primero de aquel hombre que moría en una reyerta de la cual el cautivo pues no tenía conocimiento y por la cual fue detenido, y por otro esa idea de que su cuerpo fue arrojado al Guadalquivir hasta alcanzar, y que alcanzó el cadáver, el cuerpo de la amada. De la amada no se dice nada, pero se da por hecho que también había muerto y había sido sumergida en el río. En ese tema, desde luego, no merece la pena ni... Tú estás más documentada que yo en ello. No, pero es curioso cómo una historia, ese fenómeno de que una historia va dando el lugar a otras subhistorias. Tú fíjate, cuando hablábamos de los mártires, hablaban de que la habían descuartizado y la habían echado al río y luego había salido entera. Y dices tú, bueno, vale, de acuerdo, ¿para qué vas a discutir? No tiene sentido, ¿no? Porque antes hemos hablado incluso, Paco, de esas lágrimas y tal, que pueden explicarse incluso por la propia pintura, ¿no? Por la propia pintura, por la propia exudación del material al someterlo a una fuente de calor, por la propia composición química que tenga, que libere un ácido o libere una sustancia que tenga interior. Yo no soy químico ni geólogo, pero si tú arrimas un calor a un sitio, pues muchas veces se provoca esa exudación del material, ¿no? Pero fíjate que lo tuvieron que proteger porque es que ya la gente lo estaban achicharrando al pobre hombre. O sea, la cara está totalmente destrozada. Antes la cara era más visible, pero ahora ya está ya está protegido con un metacrilato. En realidad yo me quedo siempre con lo práctico, y lo práctico puede ser una marca de cantero, lo mismo que hay otras muchas columnas que están marcadas, que las columnas me llamó la atención por la uniformidad del material, que posiblemente sean todas de la cantera que mencionamos y que la que tratamos el otro día, y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar incluso en otro de los temas que tratemos del traslado de esas columnas, de ese buey que reventó, del elefante que también lo prestaron para eso, y bueno, y toda esa serie de leyendas que son bonitas, digo bonitas, y que la infancia las recuerdas con mucho cariño, pero que no dejan de ser leyendas y que bueno, y están ahí. Pero qué cosa curiosa, la gente parece que le llama mucho más la atención la cosa fácil, la tontería, que las cosas más serias. Sí, nos quedamos quizá con el anecdotario, ¿no? Sí, yo sí. El hecho siempre, puntual. Sí. Y sobre todo el anecdotario, y para mí la nostalgia, importante desde el punto de vista de la infancia. Es que yo he jugado ahí, es que yo he entrado, por ejemplo, en el coro, hemos correteado por el coro, entonces no había problema. La rigidez que hay ahora, es que es tremendo. Bueno, tremendo, pero tenemos una suerte.
en la mezquita, o en la catedral, como quieran llamarle, se permite la fotografía, inclusive la fotografía con el flash. Que yo la fotografía soy un defensor de que se permita, pero el flash ya, un destello luminoso, claro, a determinadas obras de arte le puede causar daño, ¿no? Sin embargo, no puedes utilizar el trípode. Es la norma sine qua non es, tú puedes utilizar flash, tú puedes utilizar cámara de vídeo, tú puedes utilizar máquina de fotos, pero tú no puedes utilizar el trípode para ninguno de esos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el trípode, cuando se utiliza el trípode, estás haciendo fotografías comerciales. Y aquí ya entramos de lleno en el capítulo comercio, eso claro, no interesa, el comercio está en otros parámetros. Tú te puedes usar para llevar una foto, y una foto que salga movida no va a ser una foto comercial. Por eso, yo digo, antes, nosotros, no había tanta rigidez, tanta vigilancia, también es verdad que es necesaria. Los seres humanos también somos muy dados a dejar el graffiti y a grabar en cualquier sitio, pero que nosotros hemos jugado por el coro, nos hemos subido por los asientos, nos hemos bajado, hemos entrado al otro lado, de niños no había ningún problema. Entonces, eran 4 los franchutes, entre comillas, que venían, y no había tanta bulla. Ya te digo, el otro día estaba rodando allí, yo, que iba a haber traído no hay luz, porque yo tampoco llevaba foco, pero me empujaron materialmente, pues yo qué sé, 100 o 200 personas, gente joven, pero asiáticos. Yo no sé si serían coreanos, serían japoneses, o no pude precisarlo, pero me quitaron de en medio, o sea, fue horroroso. Sí. Fue empujarme materialmente y digo, bueno, pues ya está. Y ellos con sus fotos estaban llamándole la atención ese tema. O sea, ese tema, y claro, si llega allí a su país de origen con esa leyenda y hay un escritor, un poeta, cualquier cosa, pues dice, pues ahora mismo hago yo el punto de partida de la leyenda. Por tanto, yo creo que no da para más, Ángela. A partir de la reflexión que haces, podemos entender que puede ser esta leyenda o este tipo de leyendas, pues armas que se vuelven en contra de la propia institución, ¿enriquece o empeora la imagen o el mensaje de la Iglesia? Hombre, yo creo que empeora. La institución es una institución seria. Y pienso, pero claro, yo también, la verdad es que yo no soy creyente, y entonces yo lo veo desde otro punto de vista. Yo no tengo eso que se llama fe. Entonces la fe te impide discutir determinadas cuestiones, ¿no? Claro. Pero yo creo que empeora desde el punto de vista de que, bueno, pues, yo hubiera puesto, esta es la leyenda de, y con eso ya está todo resuelto. Pero yo no veo bien que avale la institución una cosa que, bueno, de todas maneras, tampoco soy quien para juzgar lo que haga cada institución en su casa. Eso es así, es claro. Bueno, pues por segunda vez, ¿verdad?, nos encontrábamos en la mezquita, ¿verdad? El otro día estuvimos hablando del aljibe, estuvimos, pues, incluso mentamos, ¿verdad?, el trabajo de Pancho Gamero tan encomiable, que le agradecemos tantísimo. Tan extraordinario. Y tan increíblemente extraordinario, efectivamente. Pero hoy nos hemos quedado todavía allí, ¿no?, porque hay muchísimo que contar. Hay muchísimo que contar. Así que otro día, si te parece oportuno, pues mezclamos con otros temas de estas leyendas curiosas. Bueno, pues Paco, te estaremos esperando, por supuestísimo, a seguir conociendo no solo, pues bueno, esos reductos, esos secretos, esas pequeñas grandes historias de Córdoba. Hoy hemos estado en la mezquita, no sabemos, ¿no?, qué nos deparará el próximo martes, Día de Patrimonio. Y bueno, a ti, Paco, también, de verdad, te decimos que es una auténtica suerte contar contigo, poder escucharte y poder acceder, ¿no?, a esas leyendas, y no solo leyendas, porque aquí tenemos un poquito de todo, ¿no? Es un compendio completísimo, ¿no? Y a mí, colaborar contigo.